Primero, daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia a este evento. Yo creo que durante la mañana vamos a ver cosas muy interesantes, tanto del mercado, estrategias y la plataforma de Nebanco, donde os va a permitir implantar esas estrategias accediendo a los fondos de clases limpias. Soy Diego Manuel Puente Gascón y soy el director de estrategia de EBN. Antes de dar paso a los ponentes, quisiera contaros un poco qué es EBN, porque EBN no es una fintech. EBN es un banco con más de 30 años de experiencia ofreciendo productos de ahorro y de inversión a empresas, al mundo corporativo, a instituciones, grandes fortunas y family office. Y hace 4 años decidió, gracias a los canales de Internet, ofrecer estos servicios al cliente minorista, a ustedes. Gracias al canal de Internet nos permite darles acceso a productos que hace poco eran solo accesibles para los clientes profesionales. Quería matizar esto principalmente porque, vuelvo a repetir, EBN Banco es un banco regulado por el Banco de España, con más de 30 años de experiencia y, sobre todo, no es una fintech. Una vez dicho esto, voy a dar paso a Elena y deseando que os parezca tan interesante como creemos esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. Soy Elena Schneider, socia de Nextstep. Es un placer para mí estar hoy aquí y solamente quería presentaros brevemente Víctor Álvar González, que va a ser el primer ponente. Víctor Álvar González es el socio fundador de Nextstep Finance. Cuenta con más de 25 años en el sector financiero y, de hecho, fundó en 1995 la primera empresa de asesoramiento financiero independiente y, además, en aquel momento contaba ya con su propio departamento de selección y análisis de fondos. Víctor es, además, como muchos sabéis, un analista y también un colaborador importante en todos los medios relevantes de este país. Tiene también columnas propias en algunos periódicos y ahora, desde mediados de 2019, montó una nueva empresa que permite aprovecharse de la revolución digital para ofrecer hoy en día a ustedes un asesoramiento financiero totalmente independiente, accesible a cualquier patrimonio y además sin la necesidad de cambiar de banco. Paso la palabra a Víctor. Muchas gracias. Hoy combinamos lo que se necesita para invertir, así de sencillo. Combinamos, por un lado, una plataforma. Vamos a ver hoy en concreto especialmente qué importante es tener de todo, que no falte de nada a la hora de invertir. Para hacer, es como si queremos montar un restaurante. Tenemos que tener acceso a las mejores materias primas para hacer los platos. Pero también hay que tener al chef, también hay que tener el asesoramiento adecuado. Y eso es lo que nosotros les traemos hoy. Por lo tanto, hoy combinamos la plataforma que nos permite acceder a todo tipo de activos, sectores y países vía fondos de inversión y además con la ventaja de hacerlo al mejor precio posible y además tenemos un asesoramiento independiente, realmente independiente, puesto que Nextstep no cobra comisiones de los productos que recomienda. Es decir, no hay un conflicto de interés en el sentido de que no hay necesidad de colocarle al cliente aquello que le interesa al banco, a la sociedad de valores, al agente financiero colocar. No, en este caso no hay ninguna necesidad de hacer esto y, como ha comentado antes Manuel, se trabaja en EBN con clases limpias, que es el equivalente independiente al asesoramiento, puesto que en ese caso no se está, la retrocesión de comisiones que se llevan en la mayoría de las entidades por colocar fondos, en este caso no se da, se cobra un fijo por un trabajo, una comisión de custodia y la comisión de gestión va para el gestor y así se reduce el precio enormemente y no hay un conflicto en el sentido de colocar el fondo que deja la mayor comisión. Por lo tanto, creo que les estamos presentando la mejor opción a la hora de invertir en fondos de inversión. No quiero dedicar más tiempo a esta introducción, salvo darles las gracias por estar ahí, sobre todo a los más madrugadores, y a EBN Banco, que ha tenido a bien promocionar, o más bien,
es el sponsor de esta jornada y ha puesto todo el esfuerzo y la energía para que estemos hoy con ustedes y entiendo con una muy buena calidad de imagen, sonido y esperemos de contenidos. Permítanos presentarnos como Nextstep brevemente. Elena antes ya ha hecho una presentación somera de quiénes somos, pero queríamos contárselo con un pelín más de detalle. Nosotros somos asesores puros y duros. Asesoramos, eso sí, de una forma muy diferente al 90 y tantos % de lo que hay en España. Es un asesoramiento realmente independiente. ¿Por qué decimos que es realmente independiente? Permítanme insistir en esto. Nosotros no cobramos comisión de los productos que recomendamos. No estamos obligados a recomendarle el fondo más caro para así tener una buena cuenta de resultados. No estamos obligados a recomendarle renta variable si va a caer la bolsa porque la renta variable deja una mayor comisión. Si es necesario, y lo hemos hecho recientemente en más de una ocasión, como podrán atestiguar nuestros clientes, pues no se recomienda renta variable o no se recomiendan fondos de renta fija y se va a monetarios, aunque solo dejen una comisión de 0,10%, pues es que nos da igual. No nos vamos a llevar una parte ni del 0,10 ni del 1,80 o el 2% que cobre el fondo más caro. Nuestra especialidad son los fondos de inversión y ETF. Ahí llevamos, en el caso de los fondos de inversión, ya más de 25 años dedicados a analizarlos, a seleccionarlos, a buscarlos. Los ETFs más recientes, accesibles a cualquier patrimonio. Es importante, los servicios están segmentados para que nadie se quede sin asesoramiento independiente y de calidad. Estamos hablando de que no haya un solo huérfano de asesoramiento en nuestro país y, muy importante, sin necesidad de cambiar de banco. Si ustedes confían en su banco, están a gusto en su banco, no quieren hacer papeleos para cambiar de banco, díganos con quién trabajan, que nosotros nos pondremos, iremos a ver los productos que tiene ese banco, bueno, sabemos ya los productos que tienen todos los bancos, nos pondremos en sus zapatos y les diremos lo que haríamos nosotros, como digo, si estuviéramos en sus zapatos. El precio que cobramos, porque hay gente que dice, no, el asesoramiento independiente es para ricos, porque es caro, para nada. Esto es una de las ventajas de la revolución digital aplicada al asesoramiento financiero independiente. Desde 180 € al año pueden ustedes tener un asesor independiente. Luego sí pueden tener servicios más avanzados con un asesor personal, etcétera. Digamos que aquí ustedes eligen en qué clase desean viajar. Pero siempre van a tener buen asesoramiento y siempre van a llegar a su destino, que es contar con un buen asesor a su lado a la hora de tomar decisiones de inversión. Pero lo mejor de todo, y esto quiero insistir y es muy importante, les puede salir gratis. Es decir, que ustedes se van a ahorrar mucho dinero en comisiones, porque en el momento que tienen un asesor independiente, que lo que hace, aparte de buscar su rentabilidad, de hacer lo posible para que ganen dinero, es que también puede hacer lo posible para que se ahorren dinero, porque nosotros, al no depender de las comisiones, haremos lo posible para que gasten lo menos posible, entre otras cosas recomendándole plataformas con clases limpias, como es el caso, en las cuales se pueden estar ahorrando 30 o 40% comparado con un banco comercial normal y comprar los mismos fondos, que eso es lo alucinante. Pero bueno, son ventajas que tiene un mercado como el español en el que hay grandes lagunas en este sentido. Hoy les daremos las ideas, en Nextstep las tendrá con nombres y apellido, ahí es donde hacemos carteras de fondos y ETF personalizadas, seguimiento de la inversión, revisión de fondos, pueden ustedes poner el código ISIN de un fondo y les hacemos la revisión, y coloquios exclusivos que celebramos para nuestros clientes, sobre todo a partir de clientes premium, en los que pueden hablar directamente, preguntar, etcétera, al director de estrategia. Y esto casi finaliza nuestra presentación. Solo decirles que recientemente, hace unos meses, hemos inaugurado un servicio de carteras gestionadas. Hay dos tipos de personas, los que les gusta gestionar su patrimonio, comprar sus fondos, elegir cuáles de los consejos que les damos aplica, y están luego las personas que prefieren delegar esa gestión. También tienen esta posibilidad en Nextstep, siguiendo los mismos principios de independencia, clases limpias, etcétera, pero además a un precio increíble. Ya me dirán ustedes qué banco, qué entidad financiera les gestiona profesionalmente, con total independencia, su cartera a un coste entre 0,45% y 0,60% de la misma. Y ahora sí que hemos acabado y vamos a entrar en lo que probablemente les interese todavía más, que es cómo ahorrar en un mundo como este, que es un mundo especialmente inestable. Y fíjense que hemos empezado con la palabra ahorrar, no hemos empezado con la palabra invertir. Esto es muy importante porque mucha gente piensa, no, yo meto mi dinero en un banco y ya está, no voy a preocuparme más. Creo que lo que hemos estado viendo ahora con la crisis bancaria
de alguna manera nos transmite hasta qué punto es importante digamos, el tener en cuenta, el diversificar cómo invertimos, el decir, no, yo estoy tranquilo en este sentido, bien, podemos tener una crisis temporal y que no nos afecte en nada, o podemos tener crisis que puedan ser un poco más importantes. Por lo tanto, el hecho de diversificar, ya sea en ladrillo, ya sea en fondos de inversión, pero diversificar en este sentido es muy importante para el ahorrador. Pero muy importante también, como luego veremos, no centrarlo todo en el ladrillo, porque efectivamente tenemos también crisis inmobiliarias. Por lo tanto, ahorrar va a ser muy importante, ahorrar bien va a ser muy importante, y todavía más importante, oigan lo que oigan, se diga lo que se diga, vamos a tener un problema bastante serio a la hora de tener las mismas pensiones que teníamos antes. Las soluciones que se están planteando de, bueno, que paguen estos, que paguen las rentas más altas, las rentas medias, etcétera, no van a funcionar, no es suficiente para hacer frente a esto, que paguen más las empresas, al final. En todos estos casos vamos a tener, no va a ser suficiente para hacer frente a un problema que matemáticamente se basa en, bueno, pues nace menos gente y cubrimos mejor peor esta situación. Bien, hablamos de inestabilidad y alguien dirá, ¿qué inestabilidad? El mundo siempre ha sido inestable. Bueno, no, el mundo no siempre ha sido tan inestable. El mundo ha sido tan inestable en muchas épocas, pero no en todas las épocas. El mundo ha tenido siempre cierta inestabilidad, pero no empieza un siglo, todos los siglos, con el ataque a territorio norteamericano de un grupo terrorista que, si no hubiera sido porque es un grupo terrorista, una organización y no un país, habría sido declarado un acto de guerra contra los Estados Unidos. Eso fue el 11S de 2001, que se nos olvida que fue ya en este siglo. Esta primera etapa ha sido muy movidita. Ahora mencionaremos con poco detalle, porque vamos a mirar más hacia adelante, pero hasta qué punto hemos tenido una situación complicada. Por ejemplo, en los últimos 15 años, que parece que nos olvidamos, hemos tenido, aparte de este atentado, una gran crisis financiera y económica posterior. Una gran crisis que es comparable, perfectamente comparable a la que produjo la Gran Depresión. Lo que pasa es que en esta ocasión no llegó tanto la sangre al río, porque los bancos centrales, a base de fabricar dinero, detuvieron el impacto. Eso tendrá otras consecuencias, pero detuvieron ese impacto. El euro está a punto de desaparecer. Si a lo mejor no hubiéramos tenido a Mario Draghi cuando hubo la crisis del euro, probablemente habría habido un problema mucho mayor. Hemos tenido además un confinamiento global, pandemias ha habido muchas, pero que nos confinen a todos, que se pare la economía mundial completa. ¿Cuándo se ha visto eso en la historia moderna reciente? Tenemos una guerra con Rusia en territorio europeo. No nos engañemos, la guerra es porque invade Rusia a Ucrania, pero el enfrentamiento actual es a través del ejército ucraniano, es la OTAN con Rusia. Entonces, bien, mientras esto esté relativamente controlado, hasta donde pueden estar controladas las guerras, pero la realidad es que desde la Segunda Guerra Mundial no había habido una guerra con Rusia, o Rusia participando, es decir, una superpotencia participando en ella en territorio europeo. Empieza una guerra fría, eso está claro, quien no quiera ver que empieza una guerra fría en la que por un lado están China y Rusia y por el otro lado está Estados Unidos, pues es que no quiere verlo. Y ahora mismo estamos teniendo una inflación descontrolada que no se veía desde los años 80. Pero yo no quiero transmitirles, no hay nada que más me moleste que la gente que para tener seguidores en las redes o captar clientes utiliza el miedo. Es cierto que estamos en una época muy complicada, lo hemos visto, y va a seguir siéndolo, porque son los signos de estos tiempos. Pero también ha sido una época de increíbles oportunidades de inversión. El Nasdaq ha subido un 500% en los últimos 20 años, que se dice rápido, gracias a la revolución digital, que ha cogido fuerza en este inicio del siglo. Hemos tenido una oportunidad única de compra en el sector inmobiliario. Ve, como somos asesores independientes que no vivimos de las comisiones de los productos que recomendamos, si hay que recomendarles el sector inmobiliario se lo diremos, y si le decimos que es una buena inversión, como cuando hemos dicho que era interesante tener letras del Tesoro, en algunos casos mejor que depósitos, salvo que estén bien remunerados, como por cierto hace esta casa comparado con el resto del sector. Hemos tenido 4 magníficas oportunidades de compra en bolsa en estos últimos 20 años, es decir, caídas superiores al 20-30%, que han resultado ser magníficas oportunidades de compra, como suele ocurrir cuando el mercado cae de esa manera.
Hemos tenido, por un lado, la mayor subida en el precio de los bonos que se recuerda, gracias a la caída de los tipos de interés, y la mayor caída gracias a la subida. Es decir, no ha habido una opción mejor de ponerse corto en bonos, es decir, de apostar contra el precio de los bonos, que la que hemos tenido el año pasado, que, por cierto, han aprovechado nuestros clientes, porque mientras todo el mundo hablaba de la burbuja de la renta variable, que bueno, pues tampoco es que sea tan extraordinario que un índice de renta variable como el S&P 500 caiga un 20%. Lo que sí es extraordinario es que los bonos, los fondos de renta fija, caigan un 15 o un 20%. Y eso lo hemos podido aprovechar precisamente porque ahora en España, si trabajas con una buena plataforma, vas a poder acceder a cualquier tipo de inversión, incluso ponerte corto en un producto. Pero vamos a lo más importante, que es de dónde puede, porque yo estoy diciendo que vamos a seguir teniendo un periodo de inestabilidad, que esta primera mitad del siglo, por lo menos, no me arriesgo a, digamos, ir más lejos, va a ser una época difícil, una época inestable. Bueno, yo no he insistido, como verán, aparece en la diapositiva en muy pequeño la crisis del banco Silicon Valley Bank, porque bueno, yo creo que está en principio, puede quedar en un aviso, pero el aviso hay que tenerlo en cuenta, es decir, no estamos hablando de algo que debamos de no tener en cuenta. Estos avisos hay que tenerlos muy en cuenta porque no hay nada peor para el sistema que una huida bancaria, que creo que finalmente en esta ocasión no llegará la banca, iba a decir, la sangre al río, pero sin duda es un aviso importante. Pero en cambio, ahora veremos que hay otras cosas que sí que pueden generar una inestabilidad económica y política extrema. Y vamos a verlas, digamos, con detalle y muy importante, porque es lo que ustedes querrán saber en esta parte de la protección, de cómo actuamos cuando las cosas se compliquen. Vamos a ver cómo podemos protegernos. Vamos a ver con un poquito de detalle a qué me refiero. He cogido solo algunos ejemplos, puede haber más y sobre todo habrá cosas que no esperamos. Pero tenemos, por ejemplo, el conflicto de Ucrania. Por supuesto que habrá en algún momento una negociación. Las guerras acaban en una negociación, no hay otra, no puede estar luchándose eternamente, puede que se esté mucho tiempo, pero al final, bueno, pues tiene que haber algún tipo de negociación para finalizar esa guerra, pero no acaba el conflicto. Es decir, que esto lo hemos visto en el conflicto árabe-israelí, que ahora ya, en cierto modo, está bastante más controlado, pero durante años, años y años estaba ahí. Y lo hemos visto en otro tipo de conflictos de estos que, digamos, es muy difícil solucionarlos plenamente. Ojalá sea así, pero va a ser muy difícil visto el aspecto que tiene el conflicto, la posición rusa en el sentido de hasta qué punto consideran algo existencial el que Ucrania no sea un país neutral, obviamente la posición de Ucrania que no quiere que le invadan y que no quiere que le dicte nadie lo que tiene que hacer, porque es un país soberano. Luego, muy importante, el papel de Estados Unidos en este asunto. En fin, es muy difícil que eso sea algo que pase. Tendremos alto a fuego, tenemos negociaciones, esperemos que cuanto antes, pero el conflicto va a estar ahí. Y como las heridas que no se cierran, pues volverán a abrirse. Muy importante también tener en cuenta a los participantes, es decir, poca gente tan proamericana como yo, pro-norteamericana como yo en muchos temas, gracias a que si Norteamérica no domina ahora el mundo, pues yo que sé, el nazismo. Si no hubiera intervenido Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial, probablemente no estaríamos como estamos ahora. Eso es cierto, también su sistema económico les permite tener un 3,8% de paro, que ya lo quisiéramos ver aquí alguna vez. Son tantas las cosas buenas que tiene Norteamérica, su constitución, su planteamiento sobre la libertad, pero no deja de ser un país que a veces es muy guerrero. Y no es casual muchas veces porque ocurre esto, y además un país que tiene una producción industrial militar muy importante. Fíjense esta foto, tenemos a Biden rodeado de su secretario de Defensa y de su digamos, ministro de Exteriores. Ambos han trabajado en empresas armamentísticas y han estado en los consejos de empresas de armamento. Estas cosas no son casualidad. Raytheon, concretamente, yo creo que los dos, aunque ahí hablo de memoria, pero ambos han estado en este tipo de empresas, es decir, han tenido intereses relativos al sector privado, concretamente en empresas de armamento, con lo cual pues son cosas que al final, de alguna manera, cuando ya tienes cierta edad, te das cuenta que tienen influencia en determinadas decisiones, actuaciones, etcétera. Estamos ante una administración que, bueno, pues tiene abiertos frentes importantes en este sentido y que tiene también que enfrentarse, porque cuidado, aquí nadie es
no es una historia de buenos y malos, tiene que enfrentarse también a otros que son iguales o peores. Bueno, de hecho, mi opinión personal, peor en el sentido de tenemos a China, que quiere ser el próximo gran poder y además no es una democracia, lo cual es una diferencia importante con Estados Unidos, y tenemos a Rusia. Y lo que ha pasado es que con esta guerra de Ucrania se ha generado un movimiento que ahora no le damos importancia, pero ya verán ustedes lo importante que es, desgraciadamente, y es que se han unido China y Rusia. China y Rusia nunca habían estado especialmente unidas, cualquiera que conozca la historia puede certificar esto. Bueno, pues ahora se ha generado una alianza, como ha habido en otras épocas de la historia, muy profunda entre China y Rusia, que va a cambiar totalmente la estructura del equilibrio de poder en el mundo. ¿De dónde puede venir también la inestabilidad? Para mí, donde más claro está, es en la deuda. No para hoy, no para mañana, pero todo hoy en día se arregla emitiendo deuda. Cualquier problema, algunos no hay más remedio. Para pagar un confinamiento hay que emitir deuda, para que la gente no se muera de hambre y las empresas sigan vivas. Para otras cosas a lo mejor no es tan necesario, pero es que todo se hace así. Fíjense, no hay solución política, entre comillas, que no sea vamos a emitir deuda. Y ahora ya emite deuda toda Alemania, que era la que decía, no, no gasten ustedes tanto, no emitan tanta deuda. Es que Alemania es ahora la que nos anima a España a emitir deuda, a gastar, a ver dónde pueden ustedes gastar este dinero de los fondos europeos. No se preocupen, lo que queremos es que lo gasten y lo gasten ya. Y emitamos deuda para hacerlo. El presidente de Alemania se mostraba el otro día muy incómodo con el hecho de que Estados Unidos invierte más que ellos en infraestructuras y gasta más. Es decir, esto es una cosa, el Bundesbank no existe ya, ya no hay un Hans Weidmann para decir, oiga, no gasten tanto. Entonces, claro, pues ahí ven un gráfico, no se ve muy bien, pero lo suficiente para ver que la deuda no deja ese subidón que ha ido recientemente, fue por el COVID, pero eso no ha bajado, ni va a bajar. Es decir, que vamos a más, a más y a más. Y esa deuda algún día será un problema. No se puede emitir deuda eternamente. No creo que sea a corto plazo. No me vean, insisto, no soy de estas personas que busca seguidores y likes y retweets a base de meter miedo. Esto no es un problema ahora, porque de momento todo el mundo lo acepta. Los mercados no ven problema, el avalista está encantado de avalar, en este caso Alemania, en el caso europeo. Norteamérica tiene una capacidad muy grande de emitir deuda, pero bueno, ¿podemos llegar, por ejemplo, en Europa a los niveles de Japón con un ratio deuda-PIB del 230%? Pues no. Entonces, cuando nos acerquemos a cosas así, habrá que estar muy atentos a tener los refugios a mano. Luego hay un tema muy interesante, porque aquí hablamos todo de economía, como si solo la economía creara inestabilidad. Por supuesto que lo hace, pero también lo crean los extremos ideológicos. Estamos viviendo una época en la que no nos damos cuenta, porque como va entrando de una forma tan digamos, poco a poco, pero estamos viviendo una época en la que se está produciendo un extremismo ideológico brutal. ¿Cuándo recuerdan ustedes, los más mayores que nos estén viendo, que se haya recuperado la censura en el mundo? ¿No les recuerda a la censura el hecho de que no es la misma forma, pero ya no se puede opinar en las redes ni en casi ningún sitio, incluso profesionalmente, hay que tener un cierto cuidado, sobre ciertas cosas? Y yo no estoy diciendo si está mal o está bien, esto no es una conferencia política. Lo que les quiero transmitir es que hay un extremismo ideológico que puede llegar a ser peligroso. Esto ha pasado antes de muchos enfrentamientos. Los enfrentamientos empiezan muchas veces, incluso los enfrentamientos civiles, empiezan por motivos ideológicos. Ahora se está empezando a cancelar a gente por decir cosas, cancelar es una cosa que para los que somos más mayores es impensable. Cancelaba la dictadura, pero no cancela una democracia. Bueno, pues la democracia ahora cancela. Y tenemos, les pondré otro ejemplo, algo, si ustedes estudian la historia, que al final ayuda mucho en estas cosas, cuando yo soy bastante aficionado a estudiar el inicio del nazismo en Alemania. ¿Cómo pudo llegar a producirse que uno de los pueblos que entonces era el más culto del mundo, el más avanzado, llegara a votar con un 90%? Bueno, primero fue un 60% en las elecciones, y luego en 2 referéndums con un 90% a Adolf Hitler como canciller y a darle todo el poder dictatorial. ¿Cómo puede llegarse a esto? Bueno, pues eso es un proceso que se basa en una evolución ideológica que una vez la ves con detalle, no es que tenga mucha lógica, pero sí tiene una cierta lógica en ese contexto. Y cuando se quemaban libros en Alemania, no eran solo los nazis, eran los sindicatos estudiantiles los que lo hacían. Es decir, que estaban lógicamente totalmente nazificados, y no habría un 90% de votantes que estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo, pero sí habría que vivirlo. Y estas situaciones, quiero, y con esto acabo esta pequeña, digamos, no introducción política, pero planteamiento relacionado con las ideologías.
las sociedades se destruyen desde dentro, desde el Imperio Romano, pasando por los propios nazis en su momento, cualquier imperio, el español, por ejemplo, clarísimamente, todos se autodestruyen. No es que desde fuera acaben con ellos. Esto no se ha dado, yo creo, en casi ningún caso. Claro, cuando a unos los cancelan, otros se ponen unos cuernos en la cabeza, cogen un bate de béisbol y se meten en el Congreso de los Estados Unidos a romperlo. Eso no lo habían visto nunca. Pero ¿cuándo hemos visto esto? De verdad nos estamos acostumbrando a cosas que no son normales. Y hay un enfrentamiento en Estados Unidos ideológico que aquí lo notamos afortunadamente un poco menos, somos europeos, digamos las cosas de otra manera. Allí, que es una democracia muy joven, pero también para lo bueno y para lo malo, ahí estas cosas están ahora mismo ya a un nivel de muy a pecho. En fin, ténganlo en cuenta cuando hablamos de la seguridad. Finalmente, en la parte de los ejemplos, pero vamos, de las cosas que identificamos como generadoras de tensión, está también este gráfico que desgraciadamente no puedo hacer que vean ustedes mejor, pero se lo voy a explicar muy brevemente. Son, digamos, la prevalencia de payload, o sea, de carga emocional que hay en los medios. Este es un estudio amplio, fíjense la lista abajo de todos los medios que se han utilizado, y entonces han medido desde hace ya muchos años cuál es la carga emocional, es decir, de qué se habla más o hacia dónde se tira. Fíjese usted la parte de la ira, anger, eso es ira. ¿Cómo se ha disparado? O sea, los medios buscan la ira, generar la ira para vender. Los medios y la mayoría de los influencers. Tenemos también, por ejemplo, el disgust, desasco, pero es más bien cansancio, etcétera, al alza. Tenemos también el miedo es lo que sube más. El miedo es el máximo generador de clientes, de seguidores. Si quieres vender un libro tienes que meter miedo, venga, yo le protejo, siga mis consejos, yo le protejo. Por eso he insistido que cuando hablamos aquí en nuestro caso de que entramos en una época inestable, no queremos decir con esto que sea una época que no se puede invertir, ni vivir, ni hacer cosas, sino que hay que ser consciente de que vamos a entrar en un sitio con baches, pero no que no podamos seguir disfrutando de la vida o que no podamos seguir invirtiendo, al revés, tenemos que hacerlo acorde con esa situación. En cambio, se habla de alegría en los medios, antes se hablaba, miren cómo ha decaído, se hablaba mucho, se transmitían noticias alegres. La tristeza, por el contrario, ha subido bastante y lo que es una actitud independiente, neutral, de simplemente informarse ha desplomado. Claro, piensen ustedes que esto nos afecta a todos y nos va creando una mentalidad. Y al final esto influye en nuestras decisiones de inversión. La volatilidad que vivimos, los sustos que nos pegamos, el vivir en la tensión que vivimos no es casualidad. Bien, pero he insistido, no queremos jugar aquí. Se lo voy a decir de otra manera, la inestabilidad no significa que todo vaya mal. Entonces sería estabilidad negativa, es una estabilidad en terreno negativo constante, un periodo bajista en el caso bursátil, ¿no? No, yo estoy hablando de inestabilidad, es decir, frío alterna con calor, guerra alterna con paz y viceversa, ciclos económicos buenos alternan con negativos, solo que son extremos, como ahora con el clima, que pasamos de que nos nieve a que estemos ahora saliendo en camisa a la calle. Y eso es muy rentable. Eso es muy rentable para el que tiene, digamos, el ahorrador tiene que estar fijándose un poquito más en cómo se cubre, también el inversor más agresivo, pero desde luego la propia montaña rusa que van a ser los mercados es como se gana dinero. Pero si este negocio va de ser valiente casi más que ser más listo. O sea, quien que haya invertido en una caída superior al 30%, la caída media histórica de las bolsas es un 34%. Es decir, si coges 100 años, cada vez que el mercado cae un 34%, estás en la media de lo que puede llegar a caer. Y luego a largo plazo, evidentemente, sube. Con lo cual, cualquiera que tenga las narices de cuando hay una caída del 34%, ponerse a comprar, pues va a ganar dinero. Lo que pasa es que aquí está el papel del asesor para hacer timing, porque a ver quién piensen en momentos en los que la bolsa cae un 34%, quién tiene las narices de invertir. Y yo como asesor tampoco se los recomendaría, habrá que esperar a que las cosas se despejen, etcétera, etcétera, ¿no? Como pasa ahora con la crisis bancaria, hay que protegerse, nosotros nos hemos protegido a nuestros clientes y cuando ya se despejen las cosas, pues diremos, ya podemos tener una actitud un poco más agresiva. La propia montaña rusa va a ser muy, muy rentable y luego he insistido que son ejemplos. La inteligencia artificial, yo creo que cualquiera que haya comparado Google con los nuevos buscadores de inteligencia artificial se habrá dado cuenta hasta qué punto va a haber ahí un paso
paso, y hablo de un ejemplo, que es el de los buscadores, brutal. El metaverso, sí, ríanse del metaverso, que todo el mundo se ríe, pero ya verán cuando por ejemplo, esta reunión sea casi una reunión física que tengamos ustedes y nosotros, no a través de una pantalla, en fin, tal y como se está haciendo. O hagan una transacción inmobiliaria pagando con moneda digital, visitando el piso, que sí, a lo mejor lo han ido a ver por fuera para ver un poco cómo es el tema, pero todo lo demás, el notario, la transacción, ver cómo va a quedar, imaginárselo con una decoración, o sea, lo van a hacer con unas gafas tan sencillas como estas que yo llevo ahora mismo. Y luego les llamará atención que haya puesto ahí la bandera de la Unión Europea. No tiene nada que ver, y lo siento por quienes estén copiando esta presentación, lo cual se da a menudo, porque van a coger la idea equivocada. No es que Europa sea una maravillosa necesariamente oportunidad de inversión, lo será en algunos sentidos y lo es, pero no está esa bandera, por eso ahí no. Hemos pasado de que sean los bancos centrales los que inyectan dinero en el sistema a que sean los gobiernos emitiendo deuda. Y los gobiernos no emiten deuda gratis, porque el Banco Central cuando emite deuda no dice hacia dónde tiene que ir, mete el dinero en el sistema y el propio sistema dirige esas inversiones a lo que considera más interesante, a ese crecimiento económico al que es más interesante. Pero es que resulta que ahora, como quien dirige el dinero son los gobiernos que han emitido esa deuda, pues ¿qué pasa? Que ellos van a dirigir el crecimiento económico hacia dónde debe de ir. Es decir, ellos van a decidir hacia dónde va el dinero. Y eso, claro, es una oportunidad de inversión, porque nos parezca mal como economistas o como ciudadanos, la realidad es que ellos van a decidir si va a temas medioambientales o si va a temas tecnológicos a su manera o si simplemente va a, yo qué sé, a construir rotondas. Me da igual, pero habrá que identificar hacia dónde va el dinero porque ahora entramos en una época de dirigismo económico, una época un poco, entre comillas, comunista, en el sentido que es el partido que dirige en cada momento el gobierno, quien decide dónde va esa enorme cantidad de dinero que se está inyectando en el sistema, emitiendo previamente deuda. Más ejemplos, insisto, son solo ejemplos, ¿eh? Hay gente que piensa que contra el cambio, yo no soy quien voy a dudar del cambio climático, creo que además bastante obvio, que hay un problema serio con eso, por no hablar del reciclaje de los plásticos, que es evidente que nos están inundando, pero incluso aunque dudes del cambio climático, debes de tenerlo en cuenta, y yo creo que, insisto, es bastante obvio. Pero dicho esto, y sin entrar a si lo es o no lo es, hay dos formas de solucionar el cambio climático. Una, pues no consumir, no encender la calefacción, en fin, y es, bueno, respetable. A mí me da la impresión de que el hombre es más listo que todo eso. El ser humano va a ir más por la vía, yo creo, finalmente, de la ciencia. Si somos capaces de habernos convertido en cyborgs, con un móvil en la mano que nos permite hacer cosas increíbles, como llevar un asesor financiero en el bolsillo, si me permiten la cuña, independiente además, y irte al banco y tener ahí al primo de Zumosol en tu móvil, ¿no vamos a ser capaces de conseguir una energía limpia? Hemos tenido noticias recientemente muy esperanzadoras en este sentido, como es en el caso de la fusión nuclear, y probablemente sea un ejemplo de cosas que empiezan ahora, que en su día alguien daba €1 por $1 por Amazon, etcétera, hace 20 años, comparado con lo que ha sido, o por Google, piénsenlo. Pues cosas de estas que estoy mencionando, y muchas que no sabemos ahora, aunque podríamos hablar de ellas, serán similares en el futuro, porque este es un mundo que, si tiene algo positivo, es su capacidad de innovación tecnológica. Y ustedes, como inversores, pueden llegar a aprovecharlo y, encima, comprar muy barato gracias a la locura de inestabilidad que vamos a vivir en muchas épocas de esta primera mitad del siglo XXI. ¿Cómo se refugia uno? Porque esto, claro, volvamos un poco más al ahorrador, que tiene que invertir, pero tiene que estar muy preparado para protegerse cuando pinten bastos. ¿Cómo se aprovechan las oportunidades de las que acabamos de hablar? Hay 3 claves, y no lo olviden, porque no vale una sin la otra. Asesoramiento. Alguien te tiene que decir cuándo pintan bastos. Ahora veremos, esto es posible, no siempre, pero es posible. Cuándo pintan bastos, cuándo vienen las nubes. Hay veces que no avisan y hay veces que ver venir las nubes. Los productos que te sirven para protegerte y para aprovechar las oportunidades, y la plataforma donde comprarlos. ¿De qué les sirve a ustedes que yo les diga que una gran protección contra la inestabilidad financiera es un fondo monetario en francos suizos, si ustedes en su banco no lo tienen? O un fondo que invierta en oro, en fin, las 1000 y una opciones que hay. Vamos a verlas para acabar.
Bueno, para acabar no, pero ya camino del final, brevemente, el asesoramiento. En nuestro caso, les pongo un ejemplo. Cuando nosotros vemos que pintan bastos, les enviamos un vídeo, les decimos por qué lo vemos así, y abajo, aunque no, lo he cortado para que no se vean recomendaciones recientes, pero ahí abajo tienen efectivamente la recomendación concreta. Si ustedes trabajan con EBN, la recomendación estará personalizada en los fondos que tiene EBN. No les vamos a hablar de fondos que no pueden comprar aquí, sería un poco ridículo. Eso lo tendrán luego en su cartera, y en su móvil esta es la cartera que tienen que tener en cada caso. Eso es un asesor. Y cuando haya cambios se lo seguiremos indicando. Es decir, que van a saber siempre lo que tienen que hacer, o pueden utilizar nuestro servicio de gestión discrecional. Luego tenemos el conocimiento de los productos. Esto es importantísimo. Y aquí me detengo un pelín, porque esto es como las enfermedades. Para cada crisis, para cada situación de miedo, de tensión, existe un amortiguador, le llamaría yo. Puede ser el dólar, puede ser la deuda pública norteamericana, que es la más sólida, puede ser ponerse cortos. Les he hablado antes de ponerse cortos en renta fija, como hicimos el año pasado, y se pueden poner cortos en renta variable si pensamos que va a caer la bolsa. Tienen el oro, el franco suizo. ¿Y por qué el Bitcoin? Porque ustedes saben que nosotros en NextStep no recomendamos de momento Bitcoin, no hablamos de Bitcoin porque no está regulado. El Bitcoin es una gran idea, pero desgraciadamente al no haber sido regulado desde el principio, en lugar de convertirse en lo que podía convertirse, que es una moneda digital magnífica para hacer transferencias sin coste, para ser independiente de los bancos centrales, no tener el peligro de que si los bancos centrales se pasan de rosca no haya un refugio donde meterse, quitando tal vez el oro. El Bitcoin es una gran idea, lo que pasa es que ha iniciado su vida siendo una ficha de casino, desgraciadamente. Y bueno, pues eso ha hecho que ganen mucho dinero los casinos, es decir, los intermediarios financieros, los agentes, los vendedores. Pero yo sí creo que al final habrá una moneda digital, pues será el Bitcoin, no será el Bitcoin, que será un medio de pago aceptado, que será además un activo financiero regulado, que seguirá las mismas reglas de los demás para que no haya las locuras y los incluso delitos que ha habido alrededor de las monedas digitales recientemente, y entonces verá su gran ventaja. Y su gran ventaja es que efectivamente hagan lo que hagan los bancos centrales o los gobiernos con sus deudas, va por libre. Y de hecho hemos tenido una primera, en honor a la verdad, una primera muestra recientemente, porque con este lío bancario ha aguantado muy bien, de hecho ha subido. Entonces ha habido gente que sí lo ha utilizado como refugio, y al final es como el oro en sí no vale nada, si lo coges como metal, pero la gente considera que es algo seguro. En el momento que la gente considera que algo es seguro, se convierte en seguro, cuando eso ya es algo comúnmente aceptado. Una divisa es distinto. El franco suizo es seguro porque detrás está la economía suiza y el Banco Central de Suiza, o el dólar. Pero en estas cosas como el oro o el Bitcoin depende de la confianza. Pero yo creo que sí puede llegar a serlo, y lo vigilamos de cerca, porque algún día el malogrado Bitcoin y las malogradas criptodivisas, como consecuencia de la avaricia de muchos, podrían convertirse en un gran seguro ante las crisis más profundas del sistema financiero. Finalmente, que no menos importante, last but not least, que dicen los ingleses, la plataforma, y hoy tenemos un ejemplo del que, como supongo que mi compañero además va a hablar más ahora en adelante, pues yo solo quiero insistir en que de nada sirven los consejos que les demos si no los pueden realizar. Nosotros nos pasa a menudo que sí, nosotros nos adaptamos a cualquier banco, pero por ejemplo el año pasado, un ejemplo muy sencillo, nos gustaba mucho la bolsa inglesa, porque no es la bolsa de Inglaterra, es una bolsa multinacional donde hay mucha energía, donde hay energía, me refiero al sector energético, sector financiero, que en aquel momento estaba muy bien en fin, era perfecta para un entorno de subida de tipos y de alta inflación, y mucha gente no pudo comprarlo en su banco. Tuvimos que buscar, afortunadamente, el fondo que nosotros llamamos banquillo cuando recomendamos resultó ser el IBEX, que lo hizo también muy bien, incluso creo que mejor que la Bolsa de Londres. Pero bueno, en principio la idea inicial era la Bolsa de Londres y mucha gente no pudo comprar aquello. Por supuesto, nosotros nos ponemos en sus zapatos, y si en su banco no existe fondos que inviertan en la Bolsa de Londres, que no estamos hablando de la Bolsa de Kuala Lumpur, que es la de Londres, pero había muchos que no lo tenían, pues nosotros les recomendamos en esta ocasión, afortunadamente, el IBEX, que ha ido igual o mejor. Pero no puede faltar de nada, y para eso necesita una plataforma tan buena como la que hoy nos invita aquí a realizar este podcast. Y ya para acabar, un pequeño apéndice. He dicho, lo primero que estarán ustedes pensando en toda esta conferencia, sí, todo esto está muy bien, pero ¿y usted cómo sabe cuando hay una crisis? Pues lo voy a reconocer, hay crisis que no se pueden ver venir, pero hay crisis que sí.
y que las hemos visto venir y hemos actuado en consecuencia, o no, porque las hemos visto venir y no lo hemos hecho, pero se pueden ver venir. Por ejemplo, la crisis del euro. La crisis del euro nos tiramos meses hablando de la prima de riesgo. Antes, la prima de riesgo es como un termómetro, es como decir, no, yo esta persona creo que no tiene el COVID o no tiene una gripe. Tiene 37 de fiebre, no, perdón, 38 de fiebre, pero no. 38 y medio, nah, esto debe ser un catarro. No, 38 de fiebre pasa algo. Y ahora, por ejemplo, hemos visto una situación en la que puede acabar no pasando nada, pero ha habido 38 de fiebre, la gente ha salido corriendo, han salido 1 billón de dólares de los bancos norteamericanos pequeños hacia fondos monetarios. Allí no compran letras del Tesoro, allí son más listos, están mejor asesorados y utilizan directamente fondos monetarios, y hacia bancos más grandes, 1 billón, y no ha acabado. Por lo tanto, cuidado con esas cosas avisan, hay que tomar ciertas precauciones que luego irán aumentando si la cosa va más, que esperemos que no y probablemente no. Lo de Trump, hombre, se vio cómo se calentaba el ambiente. Reconozco que esa a nosotros nos pilló relativamente, o sea, es decir, que no se vio venir, pero era un poco como, bueno, esto será una negociación que durará un tiempo y se arreglará relativamente rápido, y luego se tiraron meses haciendo daño, pero se vio venir. El COVID no se vio venir, por supuesto que no. Somos nosotros los primeros que un día nos levantamos por la mañana, el mercado se estaba desplomando porque había llegado un virus mortal del que no había ningún tipo de vacuna y además nos iban a confinar. Pero sí se vio rápidamente que se iban a beneficiar Netflix, que se iba a beneficiar Amazon, que se iba a beneficiar Zoom, que se iba a beneficiar Microsoft. Y si sigo con la lista que les estoy diciendo, el índice Nasdaq. Con lo cual, lo que se podía es tener algo que iba a funcionar bien en este entorno. Y luego la gran inflación, que sí la vimos venir muy bien, se vino a venir muy fácil. Es decir, empezó a subir la inflación. O sea, que decir que salía el mundo de una pandemia y resulta que todo el mundo se da con ganas de consumir, salir, comprar, etcétera, pero claro, ¿cuánto tardas en poner en marcha el sistema productivo? ¿Qué pasa? ¿Que las minas se abren en 2 días? ¿Que los barcos se sacan y ya están funcionando en 2 horas? Que no, y además los gobiernos tampoco hicieron mucho por prepararlo, con lo cual nos encontramos con una demanda muy fuerte frente a una oferta muy baja y, lógicamente, inflación. Y si encima luego, a base de unas sanciones o como consecuencia de unas sanciones, digamos, quitas del mercado al mayor productor del mundo de materias primas, indirectamente sale del mercado el solito, el de gas, y encima es el segundo productor de petróleo del mundo, pues es lógico que suban las materias primas, el gas y el petróleo, con lo cual llueve sobre mojado. Esa es otra crisis que también se ha visto venir, luego están las que no. Y con esto ya acabo, no se pudo ver venir que había un fondo que... Es una historia curiosa, una pena no poder dedicar más tiempo, pero se reunieron 20 académicos, cuidado que no son los mejores para los mercados, porque una cosa es la academia y otra cosa está en los mercados, montaron un fondo con grandísimos inversores y claro, aquello no podía fallar, 20 académicos, entre ellos 5 o 6 premios Nobel, ¿cómo iba a fallar? Y como no podía fallar, endeudaron al fondo y ningún banco puso ningún inconveniente, 20 veces su valor, 20 veces. ¿Qué pasa? Que como se equivocaron, pues aquello fue un desastre y tuvo que intervenir la Reserva Federal, pero nadie sabíamos nada, pues no sabíamos ni que existía este fondo. Entonces se había hecho entre universidades americanas y grandes bancos norteamericanos. El 11 de septiembre nos enteramos cuando los aviones chocaron contra las Torres Gemelas y la gran crisis financiera. Creo que solo se enteraron los que hicieron los protagonistas de la película The Big Short, que no recuerdo exactamente cómo se llama aquí en España, pero que si quieren entender cómo funcionan los mercados financieros en su parte negativa, no se la pierdan. El gran fraude, creo que es algo así, no se la pierdan porque es interesantísima y eran 2 personas. La mayoría de las crisis no las suele ver la mayoría, por supuesto hay gente que las anuncia todos los días, pero es que se dedican a eso. En fin, esto es todo, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya sido útil y llega el momento de pasarle los trastos a mi compañero, que bueno, a tu entera disposición, como dicen los ingleses, the floor is yours. Me voy a presentar brevemente, mi nombre es Víctor Ferraz, soy el responsable de la plataforma de EBN Banco, junto con mi compañero Luis Cortiñas. Y yo soy una de las 4 personas que inició este proyecto hace unos poquitos años, con lo cual todas las quejas y todos los problemas y todo lo que os parezca mal, soy vuestro hombre. También, si tenéis alguna cosa positiva, también contádmela, no me contéis solo lo malo. Así que, ¿qué vamos a ver? Yo voy a ser muy breve y vamos a ver únicamente 2 cosas. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor en EBN?
con nuestra plataforma de fondos de clases limpias, como seguro que muchos conocéis, y luego un comparador de fondos para que veáis cuántos podríais ahorrar introduciendo un easing de vuestra cartera o una clase sucia comparada con una clase limpia y se ve rápidamente cuántos ahorráis, ¿no? Entonces, empezamos. Bueno, pues estrechamente con la labor que hace Víctor de asesoramiento financiero, nuestra labor es la de proporcionaros una plataforma de fondos, una plataforma de productos en los que podáis ejecutar todas las operaciones o todas las ideas, todo el asesoramiento que vuestro asesor os dice, ¿no? Pero de una forma eficiente. ¿Qué es una forma eficiente? Pues el tener una plataforma en la que podáis tener los mejores fondos de las mejores gestoras, una diversidad lo suficientemente grande como para poder elegir y todo al menor coste. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Pues esta es nuestra propuesta de valor. Si os hacéis clientes de nuestra plataforma, encontraréis en la actualidad más de 130 gestoras, ya os digo, de nacionales e internacionales. Nos gusta mucho incorporar boutiques extranjeras que tienen poquitos productos, pero un producto muy cuidado, con gestores que se dedican a estos productos y que pues en muchas ocasiones es lo que llaman los ingleses también skin in the game, ¿no? Que tienen su patrimonio metido en la gestora, con lo cual es un producto también con unos costes muy competitivos. Y ya que han llegado a España desde ya justo hace un par de años o 3 que ya están llegando, pues aprovecharnos de eso, ¿no? Este número, lógicamente, va creciendo semana a semana, ¿no? Porque a medida que nos van llegando peticiones, pues vamos incorporando nuevas gestoras. 1.200 fondos en la actualidad, también un número que va creciendo, de 6 clases distintas de activos, más de 140 categorías. Este número también va creciendo porque sois vosotros, los clientes, fondos que oís en la radio, fondos que oís o que leéis, pues os interesa que los demos de alta, los damos sin ningún problema, siempre que estén bajo el paraguas legal de que sean UCITS y que sean traspasables para evitar luego problemas fiscales, pues no hay ningún problema y los damos de alta, ¿no? Y clases limpias, este es el ADN nuestro, nosotros nacimos desde el principio ofreciendo clases limpias, es decir, clases que no tienen retrocesión y que solamente se paga por la comisión del gestor. Es verdad que así nacimos, pero desde hace un par de años hemos introducido, a vuestra petición también, gestoras que no tienen clase limpia disponible para el cliente minorista, pero que tienen muy buen producto, son muy conocidas y lo que hacemos es que esa retrocesión os la devolvemos el 100%, ¿no? Lo que nosotros trabajamos con el FANS, todo lo que el FANS nos da, os lo devolvemos, con lo cual al final es como tener una clase limpia, ¿no? ¿Y qué es esto de las clases limpias? ¿Por qué hay clases limpias en España? Pues hay clases limpias en España, tristemente, básicamente porque lo ha exigido el legislador, ¿no? El regulador. Dentro de un fondo, como sabéis, hay un montón de clases y una es la limpia. Desde la entrada de MiFID II, el regulador obligaba a todas las entidades, todas las gestoras que daban los servicios de asesoramiento financiero y gestión discrecional de carteras a tener una clase que fuera más beneficiosa que la que normalmente había, ¿no? Una clase con menores comisiones. La diferencia entre una clase sucia y una clase limpia son las comisiones, únicamente, ¿no? La limpia tiene menores comisiones, ahora lo veremos. Y antes de entrar un poco más en materia, vamos a ver, aunque ya supongo que muchos lo sabéis, cuando leéis la palabra gastos corrientes, ¿qué hay detrás de los gastos corrientes de un fondo, ¿no? Porque gastos corrientes, ¿y eso qué hay? ¿Qué es? Pues bueno, son todas estas comisiones que os he puesto en la pantalla, ¿no? La primera y más importante es la comisión de gestión, es lo que pagamos al gestor por realizar su trabajo, ¿no? Esta podrá variar en función si el fondo es de renta variable o es de renta fija. Si es de renta variable, pues habrá que pagarle más al gestor porque entendemos que es un trabajo más arduo, más difícil y que tiene que estar más horas pensando en los valores, en las acciones que introduce en el fondo para completar la oferta, ¿no? Si es de renta variable, o sea, si es de renta fija o indexado, pues entendemos que es indexarse, ahí la comisión suele ser más barata porque no hay que gestionar nada, ¿no? Otros gastos que tiene la gestora, pues gastos de administración, de custodia, de corretaje, gastos operativos. Comisión de suscripción y comisión de reembolso. Estas comisiones, aunque, por ejemplo, como habéis visto en la página de Morningstar, siempre figura que aparece un 5% de comisión de suscripción. En la práctica no se cobra, ¿no? Lo tienen las gestoras, se permite por folleto, pero en el caso de que se cobrara hay que ponerlo, pero la realidad es que no se cobra. Y la de reembolso tampoco se suele cobrar, salvo en algunos casos especiales de alguna gestora que quiera que sus partícipes estén un tiempo determinado, pues te dice, oye, si te sales antes, sí te voy a cobrar, pero habitualmente tampoco se suele cobrar.
Una comisión de distribución. Esta es la comisión de distribución, esto es la retrocesión, ¿no? Que es la parte que la gestora paga al distribuidor para que distribuya su fondo entre sus clientes, ¿no? Y entonces esta es muy opaca porque no sabemos realmente qué porcentaje es, no lo sabemos, no sabemos qué es lo que le da, es una cosa privada y no se sabe. Entonces, bueno, aquí puede ser pues mucho, poco, suele ser mucho, más que poco, ¿no? Entonces, bueno, con las clases limpias lo que hace es que esta parte de comisión no está, con lo cual, bueno. Y luego veis que hay una separación un poquito más abajo, que es la comisión de éxito, que esto no estaría dentro de los gastos corrientes, sería una comisión aparte que no cobran todos los fondos, solo algunos, y es la comisión de éxito, es decir, premia el extra de rentabilidad que el gestor consigue por realizar su gestión, su trabajo, ¿no? Esto, pues bueno, suele ser del 9% en algunos casos y no siempre se cobra, depende del fondo. Y os preguntaréis también por qué hay tantos ISINes de un mismo fondo, ¿no? Un fondo puede ser, dependiendo de si es qué divisa tenga, que si es de acumulación o distribución, si es de dar dividendos, si tiene un mínimo de entrada o no lo tiene, y si tiene unos gastos superiores o inferiores. Dependiendo de todo esto, y además puede que haya más cosas, lo he querido simplificar, tiene un ISIN distinto. El mismo fondo, pero con ISINes distintos, con lo cual nos enfrentamos a la dificultad de saber qué ISIN tengo que coger, dependiendo de lo que quiera, ¿no? Toda esta infinidad de clases estaría dirigida a dos tipos de clientes. El principal, el mayor, por así decirlo, el grupo institucional, que son los grandes bancos, las grandes instituciones, o sea, gente profesional que realiza operaciones de muy alto volumen, por lo que la gestora les proporciona unas comisiones muy bajitas, ¿no? Es decir, si tú me compras mi fondo a nivel muy grande, pues te dejo, obviamente, más barato que el cliente minorista, ¿no? Y luego, la clase limpia y la clase con retrocesión, que están dirigidas al cliente minorista, pues a todos nosotros, ¿no? La clase limpia es la que nosotros somos, es la que tiene el ADN en nuestra plataforma, el 90% de nuestros fondos son clases limpias, y clase con retrocesión pues son unos poquitos fondos que hemos introducido, como os decía antes, de algunas gestoras como muy conocidas como Fidelity o JP Morgan, que tienen muy buen producto y que tienen que estar en la plataforma, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que os decía, ¿no? Esta es la página de Morningstar del fondo de BlackRock, World Energy, en el que, como veis, hay como ahí no sé cuánto hará, pero igual hay 20 clases distintas en función si es euro, si es dólar, y también si es de distribución, si es de acumulación, si está hedgeado o no lo está, y a los grupos a los que va dirigido, ¿no? Un grupo de la I sería institucional, la palabra D2 sería la clase limpia, y el resto pues es el cliente minorista que cuando va a su banco generalista es la que le ofrece, ¿no? Aquí tenéis un cuadro con las diferencias entre un fondo que tenga retrocesión y una clase limpia. El fondo que tiene clase con retrocesión obviamente tiene mayor coste supone menor rentabilidad. Sabéis que los costes, los gastos corrientes se van detrayendo día a día de la rentabilidad del fondo, por lo tanto si tengo mayor coste voy a tener menor rentabilidad. Tienen menor transparencia, no sé qué parte de la comisión de distribución es la que está dando ese fondo, ¿no? No sabemos lo que la gestora paga al distribuidor por distribuir su fondo entre los clientes, pero es un poco injusto que lo tenga que pagar yo, que soy el cliente que quiere contratar ese fondo, ¿no? Entonces, bueno, y tiene conflictos de interés, lo que un poco decía antes Víctor, ¿no? Si vas a un banco a pedir un fondo y a priori no tienes mucha idea de las clases, ¿vosotros qué creéis que fondo os van a ofrecer? Pues el fondo que más dinero le deje al banco, ¿no? Eso es obvio. Las clases limpias, por contra, tienen menores comisiones suponen mayor rentabilidad, mayor transparencia. Aquí pagamos únicamente por la gestión del gestor, ¿no? Que es al que hay que pagar, es el profesional que está igual 12 o 14 horas. En España tenemos muy buenos gestores y es lo justo, pagar a la persona que está ahí rebanándose el cerebro día a día para obtener una muy buena rentabilidad, ¿no? Y no hay conflictos de interés, porque aquí me da igual, no me llevo nada, ¿no?, por ofrecer ese fondo. Nosotros en EBN nos hemos declarado independientes, no tenemos ningún producto propio, con lo cual es lo que tiene que ser, ¿no? Al final que no dependa de la comisión el ofrecer un fondo u otro, ¿no? Y ahí os pongo clases lavadas, que serían las clases con retrocesión, que al devolver esa parte que nos dan los fans a vosotros, el 100%, pues se considera que también es una clase limpia, ¿no? O sea que, como veis, las ventajas de las clases limpias son sustanciales y es por las clases que hay que preguntar en nuestro punto de venta, ¿no?
Y esto es lo que os decía del comparador de EBENE que hemos sacado hace un año. Esto en nuestra página web, en ebene.com, es un buscador comparador. Al poner un ISIN ya directamente te dice si es clase limpia, si es clase sucia. Ya lo veremos a continuación. Lo vamos a ver online para que veáis un ejemplo, 4 ejemplos de qué es lo que os saldría en la página web cuando introducimos un ISIN, ¿no? Las ventajas de las clases de nuestra plataforma es clases limpias, clases con retrocesión que os devolvemos el 100%, no hay conflicto de interés y, bueno, mayor diversidad, y vamos incorporando fondos según lo que nos pidáis, siempre que sean UCITS y traspasables, así que esas son las ventajas que os podemos ofrecer. Y esta es la web nuestra, ¿no? Mira, el primer ejemplo que os vamos a mostrar es cuando metemos un ISIN. Este es nuestra web, el buscador comparador. Este sería un ISIN de una clase limpia. Aquí ya os decimos el ahorro que tiene esa clase. Es el de la gestora BGF de BlackRock. La clase que os decía antes es la limpia, es la D2. Quedaros con el D2 de BlackRock, que es la limpia. Y os decimos que el ahorro es del 50% con respecto a la clase sucia. Como este lo tenemos en la oferta, y ahí os hacemos un gráfico de lo que, comparando la clase limpia con la clase que no es limpia, ¿no? Si bajáis un poquito más, os diríamos qué es la buscada, cuál es la buscada y la más barata. Es la clase limpia, esa ya es la limpia, y os enumeramos las clases distintas de ese fondo para que veáis las distintas comisiones que tiene. Y como veis, la D2 es la clase más barata, con menos comisiones, disponible para vosotros, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo, introduciendo un ISIN, y nos saldría de una clase sucia. ¿Qué es lo que pasa cuando sale un ISIN que no es clase limpia? Como veis ahí, la banda amarilla os dice que el fondo que habéis introducido es una clase sucia, pero que tenemos en la plataforma ese mismo fondo en clase limpia. Veis que la clase limpia que os decía antes es la de 2, pues ese fondo que habéis metido, el equivalente en clase limpia, es este, el de 2. Y el ahorro con el que habéis metido es un ahorro del 49% en cuanto a comisiones. También lo tenemos disponible, y ahí, pues debajo ponéis, ahí saldría la clase buscada, la que habéis puesto vosotros, y la más barata, que es la limpia, que es la disponible para el cliente minorista, ¿no? Con lo cual, de una forma rápida, como estáis viendo, pues podéis ver de un solo clic, pues qué tipología de clase es la que estáis metiendo, y según lo que tengáis en vuestra cartera, ¿no? Y ahora vamos a meter uno que tenga retrocesión, para que veáis lo que sale. A ver si sale. Bueno, este quizás es un fondo, bueno, también lo íbamos a ver, un fondo no encontrado. Cuando no encontramos, no tenemos un fondo dado delante en la plataforma, os pedimos que os pongáis en contacto con nosotros para que os lo demos de alta. Este es el que decía, este es el ejemplo de un fondo de JP Morgan, de la gestora JP, en el que da retrocesión. Y lo que os ponemos es, os decimos en el gráfico la parte de retrocesión que tiene. Si bajamos un poquito más, podemos ver que los dos primeros ISINs son los mismos. Realmente el fondo, la comisión que tiene es la del 2,17, ¿no? Y nosotros lo que hacemos, al devolveros la parte de retrocesión, se queda con unas comisiones inferiores, ¿no? Que es la que tenéis en la parte de arriba, para que veáis el ahorro que supone el devolveros la retrocesión que da la gestora. Y por último ya pondríamos uno cuando metéis un fondo que no tenemos, pues lo que os sale, para que veáis lo que tenéis que poneros en contacto. Os pedimos que os pongáis en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para consultar la posible apertura del fondo, ¿no? Nos diría, pues no tenemos ese fondo, póngase en contacto con EBN para solicitarlo. Y bueno, pues por mi parte esto es todo. Sí quería, antes de finalizar, comentaros que todos aquellos de vosotros que os queráis haceros clientes de EBN y que nos digáis que habéis estado en el webinar, sois clientes de Next Step o no, o que hayáis asistido, os vamos a regalar 3 meses de comisión de custodia. Nosotros, el coste de la, que no lo he dicho, el coste de la plataforma es 0,30 de custodia anual, y para todos aquellos que queráis ver cómo funcionamos, cómo es la plataforma, qué fondos tiene, qué gestoras tiene, pues os vamos a dar un periodo de prueba de 3 meses, no os va a costar nada, así que animaros, y si queréis venir al banco a conocernos, bienvenidos, y nada, un placer, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y bueno, ahí tenéis nuestra página web, ebnebanco.com, el teléfono para si queréis llamar y poner en contacto con nuestros compañeros. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os espero ver por aquí. Muchas gracias.